Dios los bendiga. El día de hoy continuamos con esta serie de temas que se titula La gracia de Dios conmigo. Espero que la esté disfrutando. Pues el día de hoy continuamos con el segundo tema que se titula La gracia de Dios que me salvó. Así que le invito a que regrese a la escritura en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. Bien, este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Sabe? Pablo, antes de ser lo que ahora muchos conocemos de él como ese apóstol, como esa persona que hizo muchos viajes misioneros, como una figura importante para todo aquel que sigue a Cristo, antes de convertirse en un seguidor de Jesús, este personaje fue una persona que tenía toda una tradición. Era una persona farisea. Los fariseos eran personas muy religiosas y él tenía esa herencia por su padre. Su padre fue fariseo, y algo que caracteriza a estas personas es que conocían la escritura, como dicen, al revés y al derecho. Usted pregúntele de Génesis a Malaquías y Pablo le contestaría la pregunta sin ningún problema, pues él estudió con uno de los mejores maestros, con uno de los mejores rabinos de ese tiempo, con Gamaliel. Entonces, Pablo no era cualquier persona, era una persona que tenía toda una historia. Y una de las cosas que encontramos en la historia de Pablo, muy interesante, es que era una persona peligrosa. Y usted se preguntará, ok, ¿qué tiene que ver Dios y lo religioso con el ser peligroso? Pues déjeme le digo que Pablo era una persona peligrosa para los seguidores de Jesús. Antes de él convertirse en un seguidor de Jesús, él perseguía a los seguidores de Jesús. ¿Le parece loco? Pues así era Pablo en ese tiempo. Antes de convertirse en un seguidor de Jesús, él los perseguía, los maltrataba, hizo infinidad de cosas que usted probablemente no lo podrá creer, porque sus escrituras, sus escritos son parte de la Biblia. Bien, ese era Pablo hasta que Cristo se le aparece. Hasta que Cristo se aparece con él y entonces le cambia la vida a Pablo. ¿Sabe? Es en ese momento en que Pablo fue convencido de que lo que estaba haciendo no le agradaba a Dios, no le agradaba para nada. Pablo tenía un entendimiento de lo que él estaba haciendo, estaba tan seguro de lo que estaba haciendo era lo correcto. Oiga, pues tantos años estudiando las Escrituras, teniendo una educación, wow. Pero aparece Cristo. Y entonces él es convencido de todas las cosas que él entendía, de manera que, como decimos nosotros, le cae el 20 y deja de ser otra persona. Aquí es donde opera la gracia. Hablando de un punto metodista o wesleyano, como saben y lo han comentado, se ha comentado en el tema anterior, Juan Wesley, uno de los fundadores de la iglesia metodista, él creía en la gracia de Dios y la mencionaba en tres partes, no que en la Biblia se menciona así, pero lo hacía de esta manera para explicarse lo mejor posible. Ya se habló en el tema pasado de la gracia anticipadora o gracia previniente, que es la que nos acerca a Dios. El día de hoy les hablaré de la gracia justificadora, que es esa gracia donde nos cae el 20, como les decía. Es esa gracia que nos lleva a confesar a Jesús como Salvador,